Un gusto ser parte de este tercer foro latinoamericano y del Caribe de justicia juvenil restaurativa. Un agradecimiento a las organizaciones que nos han invitado a ser parte del foro y en especial a María Fontemaki por su invitación cordial. Vamos a abordar un tema que consideramos fundamental para nuestra región, para nuestros países, que es el desarrollo de la justicia juvenil restaurativa desde la perspectiva de la política pública. Voy a poner en valor cosas que muchos de los que nos escuchan seguramente conocen, pero creo que el valor agregado será subrayar y será esquematizar algunos aspectos. Insisto, desde lo que yo he denominado la necesaria política pública en materia de justicia juvenil restaurativa. Ese será el enfoque de esta ponencia que comparto con ustedes. Ahora bien, de entrada me parece muy importante que recordemos una fórmula muy interesante de Kofi Annan, ex secretario general de Naciones Unidas, quien en uno de sus discursos dijo que los pueblos necesitan seguridad, que los pueblos anhelan desarrollo y que necesitan seguridad para tener desarrollo humano y necesitan desarrollo humano para tener seguridad, pero que no tendrán ni seguridad ni desarrollo humano sin un profundo respeto de los derechos humanos. La fórmula es sin duda completa. Necesitamos que esta fórmula se haga política pública en nuestros países y que tengamos niveles de seguridad ciudadana, que se elimine el temor en la sociedad, que podamos salir tranquilos a la calle, a los espacios públicos o incluso dentro de los espacios privados, pero que esto no signifique un atentado a nuestras libertades. Y viceversa, necesitamos políticas de desarrollo humano que al mismo tiempo nos estén garantizando todo lo que significan los niveles de seguridad. Por otro lado, las mismas Naciones Unidas en su Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, por primera vez establece un objetivo directamente relacionado con el acceso a la justicia. Se trata del ODS 16, en el que textualmente se dice promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. Es la primera vez que Naciones Unidas incluye dentro de los objetivos de desarrollo sostenible uno directamente relacionado con el tema del acceso a la justicia. Y esto es importante subrayar porque esta Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas es y debe ser una hoja de ruta de las políticas públicas de todos los países miembros de Naciones Unidas. Y esto también tiene directamente que ver con el tema de la innovación en el servicio de justicia para que justamente este sea accesible, es decir, resuelva además los problemas reales de la gente. Asimismo, es importante subrayar que el 9 de abril de este año 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en plena pandemia, estableció como una obligación de los países miembros del Sistema Interamericano de Derechos Humanos la necesidad de manera indispensable de garantizar el acceso a la justicia de todos los habitantes de los estados de la región. Es decir, el acceso a la justicia es un derecho humano y se convierte en un imperativo de política pública para nuestros países. Vamos a trasladar estas exigencias de lo que significa el acceso a la justicia a las necesidades de la justicia juvenil, a lo que hemos denominado errores frecuentes y necesarias soluciones para poder brindar acceso real a justicia, a la sociedad en su conjunto y a los jóvenes en conflicto con la ley. En general, las barreras de acceso a justicia se han clasificado y podemos agregar evidentemente algunos parámetros de clasificación a esta, pero normalmente se habla de acceso a justicia con barreras tales como las barreras económicas, las barreras culturales, las barreras que atentan contra grupos de atención prioritaria, las barreras geográficas y las barreras de efectividad. Cada una de estas barreras de acceso al servicio de justicia deben ser atendidas con políticas públicas concretas y específicas que permitan que los ciudadanos tengan un servicio de justicia accesible geográficamente, es decir, que esté cerca al ciudadano, cerca a sus domicilios, cerca a la comunidad, que no tome horas o días tener esa atención de protección de derechos, una accesibilidad económica a esos servicios de justicia, que no
sea un servicio que solamente puedan recibirlo ciertas porciones de la población que tengan condiciones económicas, sino que es un derecho humano al cual deben acceder todos, que no haya barreras culturales, es decir, que el sistema de justicia se adapte a las necesidades culturales, a la diversidad cultural de los países, y en nuestra región hay diversidad cultural. En mi país, en Ecuador, tenemos una gran diversidad, no solamente una biodiversidad, sino una diversidad cultural importante, y las políticas públicas del servicio de justicia deben adaptarse a esa diversidad cultural. O las barreras de efectividad, es decir, tenemos acceso a un servicio cercano, rápido, tal vez ni siquiera costoso, pero no efectivo. Es decir, finalmente el producto que nos da el servicio de justicia no es aquel que resuelve el problema real. Ahora, todos estos problemas hay que trasladarlos en su análisis, su reflexión, a lo que implica la justicia juvenil. Y mirar que la justicia restaurativa o la justicia juvenil restaurativa nos brinda soluciones nuevas a viejos problemas. Y si bien el tema de la justicia juvenil restaurativa no es un tema nuevo, por supuesto, lleva ya varias décadas de desarrollo, de reflexión, incluso de legislación, no necesariamente se la ha implementado completamente. Y por lo tanto, todas sus soluciones aún siguen siendo un pendiente dentro de las políticas públicas. Por eso, en este tiempo que tenemos, quería esquematizar algunos temas que considero son errores frecuentes en el tema de justicia juvenil y cómo podemos enfocarnos en buenas prácticas de justicia juvenil restaurativa, buenas prácticas reales, no solamente en el título y en el nombre, que puedan resolver esos errores frecuentes en los que a veces se cae desde la perspectiva, insisto, de política pública, que es el enfoque de esta ponencia. Un error frecuente, sin duda, de la política pública en nuestros países es el vaivén entre castigo y compasión y la correspondiente enfermedad de la judicialización. ¿Qué quiere decir esto? Que en nuestros países normalmente se debate en el ambiente público sobre seguridad ciudadana, enfocada en el tema de el problema de los jóvenes en conflicto con la ley, entre una visión punitiva del castigo y desde ahí generar lecciones que involucren que estos hechos no se repitan y darle la sensación de seguridad a la sociedad, o por otro lado, una visión compasiva que dice casi románticamente que se trata de niños, de jóvenes y que no deberíamos ser tan duros. Finalmente, estas visiones no nos resuelven el problema. Esos dos extremos, siempre el término medio resulta muy importante y nos da soluciones más adecuadas, y sobre todo desde la perspectiva de la justicia restaurativa, como lo iremos viendo, ustedes lo saben, no se trata de una justicia blanda, de una justicia dulce, se trata de una justicia, de entenderlo como sistema de justicia, pero de un enfoque distinto, no del punitivo, sino del verdaderamente aquel que va a restaurar la armonía que ha sido alterada por una acción violenta o por el delito que ha desarmonizado la convivencia. Es una visión distinta que rompe este vaivén tradicional de la justicia retributiva, que es el castigo o la compasión, el ser duros o el ser blandos, y de lo que se trata es de ser efectivos con soluciones nuevas. Todo esto, por supuesto, está de alguna manera inserto dentro de estas corrientes tradicionales del derecho penal, la escuela clásica, la escuela neoclásica, la escuela positivista, o incluso de un modelo neotutelar, que ven más bien en los actores del sistema penal y particularmente del sistema de justicia juvenil, a los jóvenes más bien como una parte del proceso, pero no como reales sujetos del proceso, y sistemas en los cuales la víctima también ha sido la gran abandonada, porque nos hemos enfocado en castigar, nos hemos enfocado en retribuir un mal con otro mal, y hemos sido, de acuerdo a las escuelas neoclásicas, clásicas y neoclásicas, en dar un castigo proporcional al daño causado, pero enfocados más bien en el castigo hacia el infractor. Cuando la justicia restaurativa nos está invitando más bien a salir de esa lógica para entrar en un proceso de restauración de los vínculos sociales afectados por la acción violenta o por la acción que ha infringido la ley. Las soluciones entonces involucran para este error frecuente una justicia especializada para los jóvenes, especializada que ya implica una exigencia en muchos países, como por ejemplo en Ecuador, no solamente porque la ley ha establecido que debe haber una justicia especializada, sino porque la propia Corte Constitucional en una resolución reciente ha establecido como un deber
de la función judicial el establecer una justicia realmente especializada, es decir, con jueces, con fiscales que tengan una real formación adecuada a lo que implica la aplicación de la legislación. Justicia especializada, pero justicia especializada también justicia restaurativa. Es decir, la real puesta en marcha de aquellos aspectos que la legislación ya establece en muchos países de la región, en prácticamente todos, las salidas alternativas al proceso, la remisión fiscal, la suspensión condicional de la pena, la suspensión condicional del proceso, procesos de reparación, etc. Todo esto que está en la ley debe tener una formación específica para no seguir haciendo lo que siempre se ha hecho, de acuerdo a la formación que tenemos de la justicia retributiva, sino utilizar estas nuevas herramientas legislativas con un contenido realmente restaurativo. Para esto se requiere, por lo tanto, una participación real de todos los actores del proceso. Ya no tenemos a un infractor como un sujeto pasivo que recibe una sanción, sino como un sujeto activo en el cual, a través de esa participación activa, debe asumir responsabilidades, porque no se trata de la compasión, se trata de un asumir responsabilidades, no se trata de recibir un castigo de manera pasiva, se trata de asumir responsabilidades para entrar en un proceso real restaurativo. Y tenemos a jueces, fiscales y a todo un conjunto de actores desde la perspectiva social que deben ser parte de la ejecución de los acuerdos logrados o de las sanciones establecidas para que realmente se produzca un proceso restaurativo. Entonces, participación real y activa. Esa es la buena práctica, esa es la solución real, que dicha de esta manera suele ser fácil de establecer, pero que en la práctica, y ese es el gran pendiente también en muchos países, es la ejecución de las medidas, la ejecución de los acuerdos, lo que realmente implica una tarea pendiente todavía en nuestras legislaciones y en nuestra realidad. Entonces necesitamos que en la práctica esta solución necesaria, que involucra un seguimiento real de los acuerdos logrados, los acuerdos reparatorios logrados, sean realmente un proceso real restaurativo. Por otro lado, tenemos este error frecuente en política pública, de alguna manera relacionado con el anterior, que es justicia dura y populismo penal como un error frecuente. Frente a eventos específicos en la sociedad, la reacción de actores políticos, de autoridades públicas, para de alguna manera atender una alarma social, es hablar siempre de endurecimiento de penas, aquello que se ha denominado de manera general el populismo penal. Y entonces se habla en materia de justicia juvenil, cuando tenemos un evento dramático, difícil de digerir socialmente, entonces hablamos enseguida de bajar la edad de la responsabilidad penal, ya no a los 18 años, como en Ecuador tenemos esa normativa, sino bajarla menos. En Ecuador en el año 2014 salió un nuevo código penal, el Código Orgánico Integral Penal, y ese fue también el motivo para una gran discusión donde algunos planteaban que se debe bajar la edad de la responsabilidad penal de 18 años a 16, algunos planteaban incluso menos, dando gusto a cierto espacio de la sociedad y medios de comunicación que exigían medidas duras frente a ciertos fenómenos delincuenciales, cuando realmente se debe entender que esas posturas lo único que significan es un reconocimiento del fracaso de políticas sociales, del fracaso de lo que significa la educación y la integración social, y entonces se pretende una solución que no son más que atajos, diciendo que hay que bajar la responsabilidad penal. Y si es que eso resolviera el problema de alguna manera, habría que analizarlo, pero hay demasiadas experiencias que muestran que evidentemente ese populismo penal, lejos de resolver el problema de los jóvenes en conflicto con la ley, lo agudiza y lo afianza. No se trata tampoco de entender, insisto, a la justicia juvenil, a la justicia restaurativa, como una justicia blanda en la cual se impere la impunidad, como algunos han querido criticar. Se trata de una justicia con resultados, efectiva. Y para esto necesitamos, para ser eficientes frente a estas posturas del populismo penal, lo que se necesita es una mayor eficiencia de las instituciones. Si las instituciones ya existentes con la legislación que tenemos fuesen más eficientes en su trabajo, nadie necesariamente estaría buscando una disminución de la edad
de responsabilidad penal de los jóvenes, ni siquiera que las penas sean más duras. Lo que debemos exigir realmente como ciudadanos es que las instituciones hagan su trabajo con la legislación que tienen, moderna, que pueda permitir salidas alternativas a los procesos o procesos reales de restauración. Y para ser más eficientes, las instituciones tienen que entrar en un proceso de coordinación interinstitucional, salir de una lógica antes mucho más frecuentes, pero que no dejan de aparecer de tiempo en tiempo en nuestra región, que es el hecho de que la Fiscalía le eche la culpa a los jueces le echen la culpa a la policía le eche la culpa a las leyes, los legisladores, los políticos le echen la culpa a los jueces nuevamente, y este círculo vicioso genera más desarticulación entre las instituciones que deben trabajar coordinadamente. Una buena práctica y una solución real frente a las posturas de retrocesos de derechos o de populismo penal es que las instituciones públicas trabajen de la mano y se genere una agenda común de trabajo frente a lo que significa la justicia juvenil y específicamente la justicia restaurativa y sus diferentes características. De esto hablaré un poquito más adelante. Pero quiero poner un ejemplo sobre lo que acabo de mencionar. Los buenos resultados que permiten la coordinación entre instituciones haciendo una agenda de trabajo común. Como en muchos países de la región, en Ecuador también teníamos un problema de violencia social, que si bien no llegaba a los promedios siquiera de América Latina a nivel de homicidios por cada 100.000 habitantes, teníamos en el año 2008 18 homicidios por cada 100.000 habitantes. El promedio en la región llega hasta 25, sin embargo 18 evidentemente es una tasa muy alta. En el año 2008, en el año 2018, 10 años después, Ecuador bajó su tasa 10 puntos, más de 10 puntos, de 18 homicidios por cada 100.000 habitantes a 4 a 5 homicidios por cada 100.000 habitantes. Esta reducción realmente dramática en un tiempo bastante corto finalmente, involucró sobre todo lo que acabo de mencionar en este punto, la coordinación entre las diferentes instituciones. Y esto es fundamental, que Fiscalía, jueces, Consejo de la Judicatura, Defensoría del Pueblo, ministerios relacionados en el ámbito social, Defensoría Pública, se sienten en una misma mesa de trabajo y se generen una agenda conjunta de trabajo. ¿Qué permitió este trabajo coordinado entre las instituciones? Por ejemplo, que se pase de tener apenas un 30% de homicidios que llegaban hasta sentencia y determinación de responsabilidades a tener un 90% de esclarecimiento de delitos por una acción mucho más rápida, mucho más ágil de la policía, por un trabajo mucho más coordinado entre fiscales y policías, por un respeto al debido proceso que evitaba impunidades, que evitaba nulidades, que evitaba que las audiencias fallen y que no se realicen, y que evitó que pasemos de un porcentaje de más de 1.000 caducidades de prisión preventiva en un año a tener apenas 2 o 3 caducidades de prisión preventiva, es decir, una eficiencia de las instituciones respetando el debido proceso y desarticulando bandas que estaban también reclutando a jóvenes. En lugar de ser más punitivo con esos jóvenes, a los cuales evidentemente hay que dar un tratamiento muy fuerte, sobre todo tratándose de temas tan graves como un homicidio, eso también es un tratamiento distinto. Hablo de la prevención, de la eficiencia de las instituciones que involucró un trabajo de desarticulación de bandas, de sicarios que reclutaban a jóvenes, y todo esto involucró menor participación de jóvenes en temas de homicidios, mucha mayor eficiencia en la lucha contra la impunidad en homicidios y asesinatos, y una caída importantísima y dramática de lo que significaron los homicidios en Ecuador en el año 2008 hacia lo que significó el año 2018. Esto solamente es una muestra de lo que significa un trabajo coordinado entre las instituciones, respetando debido proceso, respetando todas las convenciones internacionales, pero al mismo tiempo siendo efectivos en la lucha contra la impunidad, que es lo que la gente quiere. Entonces la gente dejó de pedir una mayor punición de los jóvenes, sino lo que llegó a pedir justamente y a verificar es que una mayor eficiencia de las instituciones logró controlar un problema de seguridad ciudadana, que lamentablemente ahora recrudece, y recrudece principalmente por un tema de nuevas desarticulaciones institucionales que al final del día tienen un efecto en la calidad del servicio que se presta a los ciudadanos. Entonces, esa es la eficiencia institucional y su coordinación
la que permite justamente luchar de manera más adecuada contra ciertos fenómenos delincuenciales. Y un apunte adicional sobre esto es que esa mayor eficiencia institucional que permitió luchar contra la impunidad, que permitió evitar que más jóvenes sean reclutados por bandas delincuenciales, tampoco significó una explosión de la tasa de privados de libertad por cada 100.000 habitantes. Ecuador llegó a tener 219 privados de libertad por cada 100.000 habitantes, ni siquiera llegando al promedio latinoamericano que está en 266 privados de libertad por cada 100.000 habitantes. Creció la tasa de privados de libertad, sin duda, porque la ineficiencia institucional que genera impunidad también tenía baja esa tasa, no era real, no representaba lo que significaba un fenómeno de violencia y de delito en la sociedad. Hay ciertos países que tienen tasas muy bajas de privados de libertad y que tienen que ver con un buen trabajo en política pública, puede ser el caso de Canadá. Pero hay otros países que tienen bajas tasas de privados de libertad, más bien producto de su poca eficiencia en la lucha contra la impunidad. También es cierto que hay otros países que tienen altísimas tasas de privados de libertad por cada 100.000 habitantes y que es producto de legislaciones realmente punitivas, de largas penas, de cadenas perpetuas, que en el tiempo hacen que crezcan enormemente sus tasas de privados de libertad. Estados Unidos es el país del mundo que posiblemente tiene la tasa más alta de privados de libertad por cada 100.000 habitantes. Lo que voy es que en Ecuador su mayor eficiencia institucional en la lucha contra el crimen permitió que jóvenes no sean reclutados por las bandas, permitió que caiga la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes y esto no significó un incremento ostensible de la tasa de privados de libertad. Insisto, estas políticas públicas se sostienen o no en el tiempo dependiendo de voluntades políticas y de coordinaciones interinstitucionales y de liderazgos enfocados en lo esencial, la eficiencia de las instituciones y no en discursos punitivos de populismo penal que no resuelven los problemas. Otro error frecuente en nuestra región ha sido y lamentablemente sigue siendo que habiendo legislación, sin embargo en la práctica hay una mínima desjudicialización. Entonces sigue siendo todo, hay la tendencia hasta por inercia de llevarlo todo al proceso y en ese proceso de tratar de llegar siempre a sentencia y no de tener las salidas alternativas que hoy nuestras legislaciones permiten como principio de mínima intervención penal, la remisión fiscal y judicial, la suspensión condicional del proceso, la conciliación restaurativa, la mediación con enfoque restaurativo. Pero estas buenas soluciones, estas soluciones necesarias, estas buenas prácticas, tienen que ser implementadas correctamente, porque un error frecuente es a veces por tener resultados, por tener una estadística adecuada, un juez o un fiscal llegan a acuerdos en una audiencia de conciliación aparentemente restaurativa, pero que en el fondo no es restaurativa, porque a veces se confunde con la reparación del daño inmediato como ya la restauración. Hemos visto cómo al principio de la utilización de estas figuras, y esto se va corrigiendo con buenas implementaciones, con capacitación, pero hemos visto cómo, por ejemplo, un joven que arrancha, roba un celular, es llevado a una audiencia, y en esa audiencia el joven aún lleno de miedo, y más aún la víctima con pánico, pues el fiscal le recomienda que devuelva el celular, el juez acepta que el celular sea devuelto, la víctima recibe su celular y sale por la puerta aún llena de pánico, el joven sale nuevamente a cometer el mismo acto una vez que su miedo a la autoridad se ha disipado rápidamente. Ese no es un proceso restaurativo, ni siquiera un real proceso de mediación y ni siquiera un verdadero proceso de reparación. Entonces a veces se ha confundido que la devolución o la reparación material es ya la restauración, es parte de, sin duda, pero los procesos son mucho más complejos. Hoy se hacen de mejor manera, pero aún falta mucho por hacer y mucho por trabajar, porque esta sería la verdadera solución para que la gente no pida judicialización permanente de todo, sino que vea soluciones efectivas en lo que significan procesos restaurativos en los que la víctima pueda también ser reparada realmente en su daño y en su miedo, el joven asuma sus responsabilidades reales dentro del marco del debido proceso, por supuesto, exista la reparación a la víctima tanto en lo material como en lo emocional y haya un real proceso de reinserción social del joven. Y esto no se hace
en 5 minutos. Ahí hay procesos complejos de política pública que involucran acompañamientos del sistema educativo, del sistema de salud, del sistema de desintoxicación, que permitan justamente tener una respuesta integral al problema. Y en el caso de los jóvenes esto es un imperativo que debe convertirse en real política pública con indicadores de gestión, de impacto, con líneas de base que permitan ir midiendo si estamos siendo realmente efectivos en la aplicación de esas políticas de restauración. Otro error frecuente es confundir justicia restaurativa con métodos alternos de solución de conflictos. Eso también es un error frecuente, creo que también se va superando esto, hay muy buenos teóricos, buenos libros actualmente que se difunden mucho, buenos espacios como estos para ir precisando cosas. No es lo mismo mediación que justicia restaurativa ni métodos alternos. Estos son procesos restaurativos, si es que son bien aplicados. La mediación puede ser un buen proceso restaurativo. Un buen proceso restaurativo de la justicia restaurativa, que es una visión integral y completa, como lo es la justicia retributiva, de la cual se desprenden procesos judiciales, contenciosos normalmente, todavía confrontativos, y de la justicia restaurativa lo que tenemos es una visión distinta que la justicia retributiva, en la que hay procesos restaurativos que deben ser implementados desde esa perspectiva. Es decir, hay que comprender, y en esto me parece importante subrayarlo más allá del conocimiento teórico que tengamos sobre esto, que una es la visión del delito en la justicia retributiva y otra en la justicia restaurativa. Y esta visión no involucra llegar a la conclusión una vez más de que tengamos justicia blanda, que genere impunidad, sino que de esa comprensión conceptual y doctrinaria distinta se desprenden procesos que buscan fines distintos. Es decir, por un lado, el delito en la justicia retributiva es la infracción a la ley, la infracción a la norma, que se ha quebrantado y por la cual hay que recibir, por lo tanto, una respuesta de castigo. En cambio, que en la justicia restaurativa es el conflicto entre personas, es un conflicto entre personas, que ha dañado la convivencia, que ha producido un daño, a veces irreparable, durísimo, y por lo tanto ahí no se requiere una respuesta suave o una respuesta de impunidad, pero una respuesta distinta. Se trata de ver también muchas cosas en el tema de la justicia restaurativa juvenil como un episodio de juventud que pueden ser en unos casos dramáticos, que se cometen delitos muy graves e irreparables, pero que también hay que comprender que forman parte de un proceso, de una persona que está en un proceso específico en su vida, y en la que de alguna manera muchos salimos sin mayores consecuencias y sin haber cometido hechos demasiado graves ni irreparables, pero todo el mundo pasa por un proceso de juventud donde hay episodios que involucran estar en contra de la autoridad, de la ley, y a veces cometer hechos extremadamente graves. Entonces, la respuesta de la justicia juvenil restaurativa es partir de esa realidad para buscar recuperar a una persona en formación, entendiéndola como un patrimonio fundamental de la sociedad. En un caso tenemos una retribución al daño causado, en el otro caso tenemos un proceso que busca reparar la integralidad del daño causado y recuperar al infractor hacia la sociedad. Otro error frecuente es pensar que tener una restauración es el símbolo del final del proceso. He puesto un ejemplo hace un instante, así que no me detengo mucho en este error frecuente, que es simplemente creer que reparar el daño material es ya restaurar, sino construir realmente un proceso integral entre todos, una asistencia integral de todos los involucrados en el proceso penal y una correcta ejecución de penas. Esto es un elemento fundamental para que tengamos justicia restaurativa real, no solamente en la ley, no solamente en buenas decisiones de jueces que se han capacitado correctamente en el tema y que son cercanos al proceso y que entienden la mejor medida para los jóvenes que han cometido un delito, sino que luego de esa decisión judicial necesitamos tener todo un proceso real de acompañamiento y de ejecución de esas medidas, donde los ministerios de justicia, los ministerios de integración social, los ministerios de salud, de educación, tienen un rol enorme que cumplir. Y no solo ellos, sino también las alcaldías, municipios o ayuntamientos, como se denominen en nuestros países, que deben tener un rol también importante dentro de lo que significa proveer de medios y de contextos para la ejecución de dichas medidas. Un error nuevo, en mi opinión,
es no mirar desde la política pública los aspectos de nuevas adicciones y de nuevos tipos de delitos que están siendo muy comunes entre los jóvenes. Tenemos, sí, las adicciones a las drogas, y esto es un problema muy grave, frente al cual no nos podemos quedar claramente en el hecho punitivo. Esto no tiene ningún sentido, ninguna solución. Tiene que haber todo un acompañamiento y tiene que haber todo un proceso real de política pública de superar esas adicciones. Pero no nos olvidemos también que se están generando nuevas adicciones, y con esas nuevas adicciones también nuevas formas de comisión de delito, como son las adicciones a los aspectos de las nuevas tecnologías, y a través de las cuales también se cometen una serie de delitos nuevos como el acoso, el bullying y otros delitos más graves como la pornografía infantil, y todos estos elementos también deben ser contemplados y generar nuevos elementos de política pública que sean antídotos preventivos a estos nuevos fenómenos que acechan a la juventud. Y un elemento que me parece esencial en esto, en la prevención, es el tema de entender la importancia de la satisfacción de necesidades para los jóvenes, de políticas públicas de acceso a empleo, de acceso a salud, de un verdadero proceso educativo. Las escuelas y los colegios tienen mucho que hacer al respecto, de satisfacer necesidades reales de los jóvenes, pero también de cumplimiento de obligaciones, y que mucho de esa política pública también involucre no solo campañas de publicidad o de difusión, sino real proceso de comprensión de las obligaciones que tenemos como ciudadanos, como jóvenes, frente a la sociedad y en la convivencia. Así que no solamente es un tema de satisfacer necesidades, sino también del cumplimiento de obligaciones. Un aspecto extremadamente importante es la falta de consensos en la sociedad como un elemento frecuente de problema y de error en política pública. Falta de consensos y falta de presupuestos. Frente a esto, un antídoto importante, una necesidad de realización y una buena práctica es el plan común institucional. Algunos han hablado de un pacto por los jóvenes, es lo mismo. Al final lo que queremos es un plan estratégico interinstitucional para atender todos los problemas relacionados con la justicia juvenil restaurativa. Fiscalía, jueces, Consejo de la Judicatura, ministerios relacionados, ministerios de justicia, ministerios de derechos humanos, defensa pública, Defensoría del Pueblo, todos deben tener exactamente el mismo plan. Y ahí incluir a la sociedad, a los medios de comunicación, esenciales para que pueda irse generando una verdadera comprensión de lo que significa la justicia restaurativa. Y en ese plan estratégico, no solo para tener una rueda de prensa y decir tenemos un plan común, que ojalá se tuviera al menos eso, sino todo un plan de ejecución de ese plan, insisto, con indicadores, con líneas de base que permitan medir la ejecución real de esos planes. Planes que a la hora de medirlos nos van a permitir, y quiero aquí poner el ejemplo de Ecuador en algunos aspectos donde ha ido bien la política pública en años anteriores, en los que con el mismo presupuesto, porque esto se habla mucho, hay poco presupuesto, con el mismo presupuesto, o incluso con menos presupuesto. En el año 2012, por ejemplo, la Función Judicial del Ecuador tenía 354 millones de dólares de su presupuesto, se hizo menos de lo que se hizo posteriormente. En el año 2012, el presupuesto de la función judicial era 585 millones de dólares, y con ese presupuesto se resolvieron 354,000 casos. En el año 2017 el presupuesto fue menor, de 488 millones de dólares, y con menos presupuesto se resolvieron 718,000 casos, donde están casos de mediación, casos de justicia restaurativa, los temas de jóvenes en conflicto con la ley, la oralidad procesal, la mediación, la conciliación, es decir, una serie de reformas que permitieron con menos presupuesto ser mucho más efectivos. Y esto es producto de un plan conjunto entre diversas instituciones que se ponen a trabajar adecuadamente, cada uno en el ámbito de su competencia, y de esta manera se puede ser mucho más efectivo en el trabajo. Quiero terminar haciendo alusión a dos elementos que me parecen muy esenciales e importantes en nuestra región, que deben ser inspiradoras de política pública real, y es las que nacen del Decálogo Iberoamericano sobre Justicia Juvenil Restaurativa,
que se firmó en Quito en abril del año 2018, hace 2 años y algo más. Todos los poderes judiciales reunidos en Ecuador, en Quito, firmaron este decálogo iberoamericano sobre justicia juvenil restaurativa, que se convierte en una hoja de ruta en la región a nivel de poderes judiciales, pero también que debe irradiar a las demás funciones del Estado, sobre justicia juvenil restaurativa, donde están todos los principios que hemos hablado de mínima intervención penal, de desjudicialización, de una atención prioritaria especializada a los jóvenes, etcétera, pero que debe ser realmente aplicada en la práctica. Y me quiero simplemente concentrar de estos 10 puntos del decálogo iberoamericano en 2 que me parecen esenciales para mejorar la política pública en nuestra región, que es la revisión periódica de medidas. Este es un aspecto muy importante, porque finalmente, incluso con las legislaciones que tenemos, podemos llegar a decisiones, y en muchos casos muy buenas, o muy adecuadas a la realidad de delitos menores, dando la oportunidad a la gente que rápidamente se reinserte, obligando a la gente a estudiar, por ejemplo, o delitos muy graves. Pero independientemente de esa dureza del delito cometido, el revisar las medidas es un elemento esencial. No decir, ya este joven cometió un delito grave, 6 años de internamiento y quedarnos ahí, sino que haya una revisión real para ver si en efecto esa persona en formación, ese joven persona en formación, está recibiendo aquello que le va a permitir recuperar su vida en poco tiempo. Y si no, pues mantener la medida de alejamiento. Pero incluso cumpliendo los 6 años, esa medida tiene que ser efectiva para devolverle a la sociedad una persona positiva y proactiva, en una sociedad que requiere una atención integral muy compleja y que la sociedad debe velar por todo aquello. Y otro aspecto, la revisión de medidas por un lado, revisión periódica de medidas por un lado, y el sistema de seguimiento y control de los procesos. Son 2 aspectos fundamentales que van a permitir que no solamente hagamos importantes esfuerzos en la capacitación de funcionarios, de jueces, de fiscales, para tener una mejor comprensión de la justicia juvenil restaurativa, sino que tengamos el resultado final, que es lo que importa. Es decir, finalmente todo es un medio, las instituciones son un medio, tener jueces es un medio, bien capacitados es un medio, pero el fin en sí mismo acá es la restauración de la convivencia. Y para eso necesitamos entonces que el joven que ha cometido una infracción y que ha recibido finalmente una respuesta del sistema adecuada, esa respuesta adecuada en la práctica se ejecute. Y ese creo que también es un elemento de tarea pendiente de política pública en nuestro continente, porque requiere de sostener en el tiempo acciones coordinadas entre jueces, alcaldías, fiscales, defensoría pública, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, y sostener esa coordinación a veces resulta algo complejo en la práctica, pero esa debe ser la nueva cultura institucional del Estado en este siglo XXI para darle respuestas más efectivas a nuestros ciudadanos. En definitiva, tenemos legislación, pero falta capacitación, sin duda. Hay buenos jueces bien capacitados, pero hay que universalizar esto. Tenemos salidas al proceso en la ley, pero necesitamos fortalecer la ejecución de esas salidas. Tenemos experiencia acumulada en la región, este foro lo está demostrando, pero al mismo tiempo también creo que necesitamos un mayor involucramiento de la academia en todo lo que significan procesos de investigación académica. Tenemos que generar buenas estadísticas regionales sobre este y sobre todos los temas relacionados con la justicia e impulsar desde cualquier espacio que tengamos planes institucionales comunes a las instituciones relacionadas con la justicia. Ha sido un gusto participar en este foro y deseo el mayor de los éxitos en la continuación del desarrollo del mismo. Muchas gracias.